Álvaro Gómez Hurtado, a quien entonces quiero preguntarle acerca del tema planteado hace unos momentos por el doctor Dangond. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa ahora? Sí, es interesantísimo porque había un oficio político que sustituía la necesidad de formulaciones políticas. Y entonces la gente salía del paso siendo pro, siendo contra el marxismo o siendo una transacción, que fue lo más frecuente. Era en la materia prima del negocio político consistía en saber qué valores se transaban frente al supuesto de una revolución universal, porque se creía que esa era la fuerza del comunismo, e inclusive la fuerza de la utopía marxista, que el mundo iba necesariamente por ese camino y que todos los demás valores se habían quedado atrasados, los valores religiosos, los valores puramente filosóficos y los valores materiales, el capitalismo. Entonces, el destino de la humanidad estaba dicho por alguien, pero de todas maneras se aceptó como una verdad absoluta que el destino de la humanidad era el marxismo, y esa era su fuerza. Y era hermoso, porque esa pretensión ecuménica de estar en el mundo entero es una pretensión que han tenido otras, entre otras cosas, el cristianismo. Entonces, eso fue lo que se destruyó ahora, porque esa pretensión de que íbamos necesariamente hacia allá motivaba a los que estábamos en contra. No vamos a llegar, vamos a destruir la idea de que vamos necesariamente hacia allá, y eso es una política. Y otras personas que se motivaban comunistamente porque como iban necesariamente hacia allá había que precipitar ese resultado. Y muchos otros que resolvían asumir una actitud política de transacción. ¿Cómo apaciguamos? ¿Cómo entregamos un poco de esto que tenemos, esos valores que ya como que no sirven? Se precipitaban a entregarlos para hacer méritos dentro de el supuesto, la hipótesis no contrarrestada de que el comunismo era un futuro necesario de la humanidad. Y ahí estaba toda la política, las gentes que no tenían pensamientos profundos sobre la estructura del Estado, sobre el valor de ciertos valores sociales. Decían, ¿cómo se juzgan los valores sociales? Por ejemplo, el problema de agregarle social a todas las formulaciones políticas, que era un recurso fácil. Hay dos recursos había muy fáciles durante este periodo. Decir que uno era revolucionario. Por ejemplo, algunos países en que todos los nombres de los partidos políticos, como en Bolivia, tenían una R. MR, Movimiento Revolucionario, todos tenían una R, porque todos tenían que ser revolucionarios, porque estaban aceptando que el destino final de la humanidad era la revolución marxista. Eso fue lo que se desplomó. Entonces, toda esa gente que fundó esos partidos con R se quedaron sin ocupación. Eso es una cosa interesante. Nosotros también, los que éramos enemigos del comunismo, teníamos no solo una oportunidad de tener política, sino una necesidad de hacer política para que el mundo no cayera en poder de ese fatalismo de la revolución. Y había una obligación moral de hacer política. Y eso ennoblecía la política porque era una obligación moral. Ahora la política se ha vuelto una utilización de los medios del mando, y ese es el nuevo estilo que estamos padeciendo. No hay ideologías que susciten adhesiones. Lo que hay es situaciones políticas que provocan complicidades. La política, no solo en Colombia, principalmente en Colombia, es una política que se hace sobre la manera de buscar complicidades, no solidaridades. La diferencia entre solidaridad y complicidad es inmensa. La solidaridad es aquello que se provoca cuando una persona está haciendo algo bien e invita a seguirlo haciendo. Entonces hay solidaridad que es gratuita. Y lo que estamos viendo en Colombia con el triunfo del liberalismo, del positivismo, es que la gente no se mueve por solidaridades, sino por compromisos adquiridos, por la defensa de los compromisos adquiridos que forman lo que yo he llamado el régimen. El régimen es un conjunto no de solidaridades. Nadie es solidario con el régimen.
pero todo el mundo puede ser cómplice. Y el gobierno triunfa cuando consigue un mayor número de cómplices y se lo destruyen o fracasa cuando los cómplices que ha conseguido no resultan eficaces. Entonces, ahí está, todo esto tiene que ver con el marxismo. El marxismo lo motivaba a uno para hacer política por deber, y ahora la política se hace por provecho. Bueno, pero es un panorama doloroso y lamentable. No creo. Yo creo que al contrario, porque ya no hay necesidad de defender la espiritualidad, que es una forma, es el concepto del bien y del mal, el concepto del bien común, el concepto de la solidaridades del hombre. Hay que buscarlo por fuera de lo que estamos tramitando, no contra y a favor del comunismo. Hay que buscar los otros, y entonces vuelven a restaurar ciertos valores. Yo creo, por ejemplo, los valores del espíritu. No me gusta la manera que está teniendo esa restauración de los valores del espíritu, que es la de los musulmanes, los fundamentalistas, que a falta de encontrar unos valores vigentes del espíritu, se vuelven unos energúmenos de esa posición, llamémosla espiritual, porque en todo fundamentalismo hay una cantidad de noción distinta de lo material, aún en el vudú. Hay que ponerle cuidado a eso. Hay un renacimiento de esos valores en el mundo que está tratando de encontrar expresión dentro de las religiones antiguas, no mucho. El catolicismo no tiene ese sentido, sobre todo el colombiano no hace publicidad, no hace proselitismo, más bien los católicos se hacen perdonar lo que son. Y por eso salen todas esas sectas y salen todas esas otras manifestaciones. Aquí por fortuna no tenemos todavía un fundamentalismo racial, porque los indígenas nuestros pues ya están asimilados por el mestizaje y no hay manera de convocar un fundamentalismo indígena. Y ahora están tratando de convocar un fundamentalismo negro o negroide, y eso pues no creo que tenga mucho éxito, porque no hemos abandonado la idea de que la sociedad debe ser integrada, de que no es bueno tener negritudes, es mejor que haya una tolerancia en donde las diferencias raciales no se aprecien mucho y que haya un tratamiento igualitario para otro y no discriminatorio, como está ocurriendo en los Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando eso, que un nuevo tipo de fundamentalismo, que es el de la raza negra, quiere convertir una población no mezclada, no como la nuestra, no mestiza, la quiere convertir, como pasó hace 2 semanas, en un partido político. Eso cambia la situación política de los Estados Unidos, porque es un fenómeno nuevo, es contrario a la ambición general de lo que debió haber en una integración. En Estados Unidos no pudo haber integración porque no hubo mestizaje. El negro es negro, aunque sea un blanco que tenga una gota de sangre negro, es negro. Y nosotros, en cambio, somos mestizos todos, porque aquí consideramos blanco al tipo que tiene una gota de sangre blanca. Y eso nos ha ayudado mucho. Y ahí hay una formulación de tipo político interesante. Hay que saber manejar esos valores para ver si los podemos convertir en un estímulo para la acción pública, para defender esos valores contra el positivismo que ha destruido las solidaridades en Colombia. Ese positivismo laico, de creer que el bien y el mal lo puede definir una proposición aprobada en el Congreso. Eso ha acabado con la esencia misma de la convivencia humana. Bueno, pero sí, claro, eso es evidente, pero las formaciones políticas, las organizaciones políticas que se construyeron durante todo este tiempo que ha terminado para combatir y para defender al sistema marxista, al comunismo, ahora, ¿cómo se están comportando? Hay un fenómeno que valdría la pena examinar. En Francia, en la Gran Bretaña, en España, de cierto modo en Italia, de cierta manera en los Estados Unidos de América, las formaciones partidistas que están predominando se llaman conservadoras, genéricamente. ¿Cuáles son las tesis fundamentales de esas tendencias políticas en esos países? Ya no es la lucha contra la revolución ya
no es el enemigo. Los conservadores de Francia, los de España, los de los Estados Unidos, ¿qué se proponen? ¿Qué deben hacer? ¿Qué están haciendo? Nosotros. Hay subyacente un descubrimiento de lo que hemos sido. A ver, nosotros fuimos Occidente. Occidente se volvió una posición universal. Cuando adquirió un altísimo grado de técnica, la técnica era apropiable por todo el mundo. Entonces parecería que Occidente es un conjunto de valores coherentes, se disolvió en una posición universal, en un ecumenismo. Esos partidos conservadores que están dominando gran parte de la política mundial han tenido una reconcentración de los valores occidentales. Entonces los valores occidentales son los mismos que se descubrieron con el pensamiento griego. El griego era Occidente y no Oriente. Los griegos, los persas eran los de Oriente. Y después vino el Imperio Romano, que era Occidente, en el sentido del derecho, política por hacer. Y así las otras. Y naturalmente no es posible concebir a Occidente a partir del Imperio Romano, porque los griegos, si no eran cristianos, no se puede concebir a Occidente sin una dosis sustancial de cristianismo. Entonces el Japón se puede apropiar todos los resultados de la técnica occidental y llenarse de computadores. Y lo mismo le va a pasar a China. Pero siempre quedará una política que es la que el mundo se organice de acuerdo con las tradiciones occidentales, que parece que siguen vigentes. Y a mí me parece hermoso poderle dedicar uno la vida a reconstruir el valor político y social de eso que llamamos Occidente, que somos nosotros y de nuestra historia, y yo creo que es nuestro porvenir. A mí me fascina la perspectiva de tener esa cantidad de política por hacer. Los partidos políticos hay que dejarlos que se organicen otra vez. No puede ser a través de ellos, pero se fundaron para otra cosa. Los partidos políticos se fundaron no para tratar ni siquiera la Revolución de Octubre de los comunistas, sino para tratar el problema de la Revolución Francesa. Están pasados de moda. Por eso, porque el objetivo era resolver el problema de la libertad, el que nos creó la Revolución Francesa, y el mundo ha dado unas vueltas muy grandes. Ahora uno lleno de computadores no puede tener un directorio conservador manejado por unos manzanillos. Lo cual querría decir, perdón, que para poder realizar los ideales que han constituido la razón de ser durante la historia nuestra, de los partidos conservadores nuestros, habría que volverlos a crear con otro espíritu, con otro temperamento, porque el que tuvieron hasta hace pocos años los postró, los dejó. Los partidos no hay que perder de vista que son medios, entonces no son fines. Creer que unas reglamentaciones que están aprobando en el Congreso, diciendo que uno no puede ser candidato de la gente, sino que tiene que afiliarse a un partido político para tener unos recursos, están haciendo el medio sin haberse preocupado de cuáles son los fines. Cuando se busca el fin, el objetivo, se encuentra lo positivo que hay que hacer y se encuentra el enemigo, entonces uno dice, probablemente necesita un partido político. El partido político no debe ser esencial. La formación de la democracia salvaje exige unos partidos políticos. Pero como yo soy bolivariano, él cuando se murió dijo, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo. A él le han dicho que no era democrático, por eso, porque no aceptaba necesariamente como expresión de la bondad de la vida civil la existencia de partidos políticos. Claro, entonces, de acuerdo con ese pensamiento, de acuerdo con ese criterio, lo que deberíamos procurar ahora nosotros es darle nuevo impulso, moderno, nuevo, joven, a nuestra tradición bolivariana, y en ese sentido, perdón, en ese sentido a nuestra tradición de libertad y de orden conservados
en unas instituciones capaces de garantizar la vigencia de esos valores permanentes. Yo te lo, repitiendo un poquito, lo puedo resumir así. Hay que buscar una acción política que conduzca a las solidaridades, para no traer en los partidos políticos que están construidos ahora en torno a las complicidades. Es miembro de un partido político porque uno es cómplice de algún negociado. Hay que cambiar eso, hay que buscar la solidaridad, son formulaciones de otro tipo, son formulaciones que cautiven la inteligencia de la gente sin necesidad de ser sobornada. Bueno, esto está excelente, pero tristemente, y de verdad tristemente se nos acabó el tiempo. Yo personalmente quedé fascinada con eso, con las teorías y las tesis del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Los invito para dentro de 8 días para continuar con otros temas. Muy buenas noches y feliz año. Doctor Gómez, ahora sí entonces retomemos el tema con la lectura pasada. Sí, a mí me ha preocupado siempre ese tema, no solo porque era cautivante, como lo dije la semana pasada, sino que porque determina ese tema un poco la actitud política de nuestro país y de los países latinoamericanos. Como dije antes, nosotros nos pasamos a la tesis de que era mejor ser partidario de la revolución, ¿no? Para no tener que explicar qué era lo que estábamos haciendo en el mundo. La América Latina no ha tenido una posición, desperdició el siglo XIX, no consiguió una forma de gobierno que fuera tranquilizante para los anhelos de libertad, y entonces la fijación ante la Revolución Rusa es el principio de cualquier posición política, aunque la Revolución Rusa haya desaparecido. Nosotros, la Revolución Rusa comenzó a fracasar cuando transó con el mundo. Era una revolución ideológica que pretendió tener expresión material, y al tener expresión material comenzó a tener programas, y programas objetivos del costo de la vida, el programa objetivo del trabajo, de la cantidad de desocupación, y esa maravillosa ilusión de transformar el mundo se tradujo en unas realizaciones de tipo práctico que las tuvieron que esconder al principio. Stalin escondió sus primeros fracasos y solo lo salvó el de Hitler, porque cuando Stalin estaba fracasando y estaba fusilando a sus compañeros de trabajo y fusilando a sus mariscales, Hitler intervino en Rusia y Rusia se consolidó en una actitud nacionalista de defensa ¿de qué? De Rusia, del modo de ser ruso, del misterio ruso, que es el que tenemos todavía hoy. Y en torno a la defensa de ese misterio terminó defendiendo el marxismo como teoría general, aunque no podía mostrar cosas prácticas. Y eso, así empezó la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó con un triunfo militar muy grande contra la agresión hitleriana y que llevaba envuelto la implantación de un marxismo que no había logrado demostrar sus beneficios prácticos, pero que había logrado tener una perspectiva de poder. Entonces lo que había ahí era una perspectiva, y las perspectivas de poder son cautivantes. Y se desaprovechó, pero era muy difícil aprovecharla, la posibilidad que hubo inmediatamente después de la guerra en las Naciones Unidas, en la fundación de las Naciones Unidas, de haber establecido el monopolio, por la fuerza, el monopolio del uso de la energía atómica. Los únicos que la tenían los americanos. En San Francisco, donde se fundaron las Naciones Unidas, yo estuve allá presente, yo era periodista, un joven periodista, y entonces ahí la disputa que nosotros, que teníamos la preocupación marxista, teníamos era que se estaba dejando crear la competencia atómica, que no hubo en las Naciones Unidas la voluntad de decir, bueno, esto se lo entregamos a un mando único en el mundo, y ese mando único tenía que ser los Estados Unidos, y las demás naciones dijeron, tal vez no se lo entreguemos a los Estados Unidos, y se aceptó en las Naciones Unidas el veto, y entonces vino la Guerra Fría, y las Naciones Unidas sirvieron
para que la Guerra Fría no se volviera una guerra caliente. Las Naciones Unidas están desacreditadísimas. Dicen que no sirven para nada, que no son capaces de preservar la acción de los cascos azules en un pequeño problema, bueno, por un hondo, pero qué pequeño problema de Bosnia. Entonces, ahí no hubo la voluntad de establecer un poder universal, que es difícil. Había habido el de Roma, había habido el Sacro Imperio Germano-Románico, había habido distintos, el de Carlos V, el de Inglaterra, pero las Naciones Unidas tuvieron un antecedente, que era la Sociedad de Naciones, que había fracasado porque se puso a dictar, era un sistema positivista, liberal, de dictar reglas. Y en las Naciones Unidas se hubiera podido establecer un gobierno universal, una posibilidad grandiosa, que se le tuvo miedo porque había que unir la organización jurídica que se estaba creando en San Francisco con la monopolio de la utilización de la fuerza atómica. Lindo tema, lo vivimos muy intensamente los periodistas que estábamos asistiendo a la conferencia de San Francisco, y naturalmente desplazaba las preocupaciones de los demás que estaban ahí. Iden, que quería que le permitieran intervenir en el cercano oriente. Estaban los representantes de la República extinta, los españoles, que andaban negociando ahí que les dieran una personería jurídica. Estaban los franceses muy derrotados, porque habían perdido la guerra de una forma escandalosa, y naturalmente Inglaterra débil, tratando de conseguir la bomba atómica. Era notorio que lo que quería era un tiempo para poderse meter al club de la bomba atómica. Y los rusos, con un primitivismo importante, una manada de gente que se subía a los ascensores, tenían jefe para subirse a los ascensores. No era Molotov el que se subía primero, sino el jefe del grupo. Era una cosa muy disciplinada, muy staliniana. Y ahí pues surgieron las Naciones Unidas, que yo las defiendo en el sentido de que no nos permitieron no llegar a una guerra caliente, sino que en la Guerra Fría Rusia aprovechó sustancialmente, como lo ha dicho Alberto, las ventajas que le daba esa connivencia y esa convivencia. La postura inicial de Roosevelt, que tuvo consecuencias gravísimas, un debilitamiento anímico y una voluntad izquierda, llamémosla, no va a ser irrespetuoso, iba a decir izquierdizante, era simplemente izquierdosa, era una tendencia de debilidad frente a los valores sustanciales, muy fomentado por la señora de él, que era también una demagoga transigente, y eso debilitó la posición de los triunfadores de la guerra. El bando de Churchill pues fue debilitado todo el tiempo por la actitud rooseveltiana y de algunos de los sucesores de Roosevelt, que consideraron que la opinión pública norteamericana iba a tender nuevamente al aislacionismo, y que por lo tanto una actitud frente al comunismo fuerte le imprimía a los Estados Unidos una necesidad de ser intervencionista en el mundo, cuando presumían que los americanos lo que buscaban en ese entonces, y a veces lo buscan todavía, es un abstencionismo de política mundial. Bueno, pero claro, evidentemente eso fue lo que sucedió en ese periodo. Es clarísimo que si el presidente Roosevelt hubiese adoptado una postura, una actitud distinta de la que asumió frente a las exigencias y a las pretensiones de Stalin, el mundo de la posguerra habría sido distinto. Churchill habría sido no solo el gran triunfador desde el punto de vista moral, sino el gran triunfador de la posguerra, como lo fue de la batalla contra el nacionalsocialismo y contra Hitler. La victoria de los aliados occidentales se frustró por la actitud de Roosevelt. Pero lo que yo no he terminado de explicarme a mí mismo
suficientemente, recordando esos sucesos, es por qué, cómo fue posible que ese poder tan descomunal, acrecentado por la habilidad política de Stalin, quien es en ese sentido el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, es el gran político de esa época, cómo ese poder se fue desmoronando poco a poco hasta terminar ese poder diluido, cómo se acabó la Unión Soviética, qué fue lo que ocurrió con el empuje y la fortaleza y la expansión del marxismo-leninismo, ¿por qué se acabó la revolución? Creo que es que el marxismo quiso cambiar su propio sentido, de ser una revolución de tipo ideológico, filosófico, con la pretensión de cambiar al género humano, se convirtió en una revolución reivindicatoria. Entonces lo que estaba buscando era los descontentos. Organizó un aparato burocrático. A su vez, la burocratización de Rusia es uno de los fenómenos más tristes de nuestro tiempo. Rusia se convirtió en un organismo de complicidades y de formas de sostenimiento de unos estándares difíciles de vida que siempre hubo, y entonces perdió su voluntad de proyectarse en el mundo. Se proyectó entonces a base de conquistas geográficas, que se cogió una provincia acá, que el telón de acero por acá, que caía Rumania, que caía Hungría, que en Abisinia había unos amigos que estaban en unas reivindicaciones. Entonces Rusia iba y decía, eso también es mío. Toda reivindicación que había por ahí, que son todas más o menos legítimas y todas más o menos controvertibles, se volvió en el receptáculo de todas las reivindicaciones que había. Y eso naturalmente cambió el sentido de la transformación de la humanidad en una simple ambición de conquista, que era parecida a la de Napoleón, que era parecida a los tártaros, a los vikingos. Se volvió una conquista de posibilidades geográficas amparada en las reivindicaciones, que es en cierto modo escoger las motivaciones más bajas del hombre, las primarias. Cuando una persona quiere reivindicar una cosa, probablemente no tiene la suficiente nobleza de engendrar un movimiento universal. ¿Qué pensará en su catafalco Lenin sobre lo que está ocurriendo en el mundo que él contribuyó a crear? Bueno, es que Lenin es una figura mítica, no es una figura que tenga mucha consistencia, es una figura ocasional, no fue uno de los grandes combatientes de la revolución, sino que lo metieron en un tren y lo desembarcaron en el momento en que ya la situación de los zares se había quebrantado, y él fue un improvisador inteligente, un escritor, sí, tiene 2 o 3 libros buenos, y Lenin se convirtió entonces en una especie de mito. Lenin es el comunismo bueno y Stalin es el comunismo malo, y eso se lo dejó hacer Stalin. Stalin trató de matar a la imagen de Lenin, ¿no? En los últimos años lo aprovechó inteligentemente, pero por haberlo aprovechado inteligentemente cuando Lenin ya no era capaz de resolver las cosas, sino que lo mostraban, no, o casi no lo mostraban, pero lo invocaban para justificar la implantación del régimen policivo, eso lo tuvo que pagar Stalin, después aceptando que el monumento de Lenin, que el catafalco de Lenin subsistiera en la Plaza Roja. Fue una imposición de él mismo, por haber invocado a Lenin, pues tuvo que aguantarse el cadáver durante todo el tiempo. Y claro, ahora Lenin es ¿qué pensará Lenin? No sé, probablemente no pensaría nada. Ese no es un personaje de profundo, es un personaje de tránsito. Aprovechó el principio de la revolución y lo aprovecharon al final de la revolución. Para conversar sobre estos temas, los invito para dentro de 8 días porque desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo va a ser?
Doctor Gómez, ¿qué opina usted del tema planteado antes de la salida a comerciales? Yo creo que hay que simplificarlo un poco. El personaje importante para el comunismo fue Stalin. Todo el tiempo Stalin. Fue el que lo salvó como empresa política a base de terrorismo y el que lo mató como utopía universal. Primero, la violencia de Stalin, que es una de las más horribles que ha habido en la historia universal, lo mantuvo como una potencia casi más material que otra cosa, y como no lo permitió tener unas formulaciones distintas de las reivindicaciones que hubiera por ahí en el mundo, entonces lo mató. La utopía de que no hubiera propiedad privada la mató Stalin, no le interesaba. Él, Trotsky, era un personaje pensante, era un personaje con conceptos inclusive espirituales, era un judío muy judío, aunque pudiera no haber sido todo el tiempo practicante, y inclusive su influencia sobre el comunismo en esos tiempos se ejercía un poco a través del judaísmo. Es decir, Kamenev y Zinoviev y todos ellos eran judíos, que fue los que Stalin eliminó en las purgas anteriores a la invasión de los nazis, porque eran lo que tenía un poquito de universalismo intelectual y espiritual. Entonces mató a todos los judíos. Al principio la gran preocupación que teníamos nosotros en relación con el marxismo, que era una doctrina convincente, es que uniéndose el marxismo con el freudismo y todo eso, naturalmente dentro de un ambiente de esa espiritualidad subyacente que hay en lo judío, pues eso se convertía en una fuerza de una inmensa importancia porque destruía la responsabilidad humana. Freud es el elemento destinado a que el hombre no es responsable porque está sujeto a los complejos. Y esa es la forma más anticristiana que se ha expresado en el mundo. La combinación Marx y Freud era una combinación descomunalmente peligrosa. Por fortuna, Stalin cogió para una cosa materialista. Por fortuna mató a todos los judíos que le daban ese sentido. Y luego Freud pasó a ser un exponente del capitalismo universal en lugar de ser un exponente coaligado con el marxismo. La combinación Marx-Freud es la combinación más contraria al cristianismo que ha habido en la historia. Bueno, pero es un tema profundo, vastísimo y naturalmente muy interesante. ¿Qué fue lo que ocurrió con el marxismo-leninismo y con el inmenso poder de la Unión Soviética? ¿Por qué se evaporó de pronto? Después de Stalin, ¿por qué sus sucesores, hasta Gorbachev, no pudieron mantener, ni conservar, ni seguir expandiendo ese poder que parecía sin límites de la Unión Soviética y de la revolución establecida en ese antiguo imperio que ocupó la sexta parte de la superficie del mundo? ¿Por qué se acabó el poder de la revolución soviética? No se pudo expandir, como tú dices, pues porque no tenía medios de convocar. No convocaban nada distinto de la conquista militar de los pueblos o a través de las reivindicaciones, de cualquier tipo de reivindicación, y eso resultó estéril, porque al lado de eso se enfrentaron una economía que no pudo conseguir resultados, que estaba siempre frágil. Fue siempre frágil. Los resultados de la economía staliniana eran frágiles, estaban sostenidos a base de policía. El dominio de las tendencias económicas sobre la base de un control total de la prensa y por lo tanto de un determinismo del Estado. Los famosos planes quinquenales y todo eso no estaban hechos con ningún concurso de opinión pública, sino con un concurso político. Y eso demostró que una de las cosas importantes, que el materialismo no consigue resultados materiales económicos. Un fracaso dentro del mismo materialismo
los resultados económicos. Cuando era más poderosa Rusia, estaba en bancarrota. Eso que se aprobó mucho más ahora que antes. Pero siempre estuvo en bancarrota, mientras que del otro lado había un desorden democrático, ¿no? Unas interferencias de distintos factores que producían resultados económicos positivos. La libertad. La libertad produce buena economía generalmente. Hay una paradoja aparentemente inexplicable en relación con ese tema. Creo que la paradoja consiste en lo siguiente, pero hay que volver un poquito a recordar lo que nos ha ocurrido. La Unión Soviética hace su revolución, la consolida, la expande, triunfa en la Segunda Guerra, se constituye en el poder políticamente predominante en el mundo de la posguerra y después por esa razón se disuelve. Al mismo tiempo, en la inmensa China, en ese pueblo que tiene hoy 1.200 millones de seres humanos, es la población más grande que hay en el mundo entre todas las naciones. El Partido Comunista de la República Popular Chino, se mantiene en el poder. El actual gobierno de la República Popular China se proclama como del Partido Comunista, cambia de ruta frente a la Unión Soviética, cuando se produce esa pugna entre Pekín y Moscú, entre Mao y los dirigentes soviéticos, y después de la Revolución Cultural, ahora, aún en nombre de la revolución y en nombre del Partido Comunista Chino, produce un sistema económico y unos actos económicos que están convirtiendo a esa nación en uno de los poderes económicos más descomunales de este tiempo. Algunos dicen, algunos escritores, hay algunos libros que ya lo sostienen, dicen que el poder económico predominante en los primeros años del siglo XXI va a ser la República Popular China. Pero sigue siendo esa República Popular China, con ese desarrollo económico, con esa potencia, con esas inversiones de capital extranjero, con esos consorcios entre empresas occidentales, alemanas, norteamericanas, francesas y chinas, dirigido ese país por el Partido Comunista. Eso es una paradoja. ¿Qué es lo que...? No, nada de paradojal. Es que es un nuevo sistema de gobierno, es que está concebido por fuera de Occidente. Occidente resolvió que no había sino una forma de gobierno que era la democrática. A partir de Aristóteles, pues comenzó a decaer la tesis aristotélica de que hay varias formas de gobierno, la monarquía y otras. Los chinos no tienen esa convicción. Ellos creen en la libertad, están creyendo porque abandonan el mar. El marxismo es una expresión occidental. Los chinos tienen frente a eso un sentido pragmático. Ellos no tienen por qué someterse a unas rigideces de un concepto absolutamente occidental, que es el marxismo en su estructura total. Entonces ellos encuentran que la libertad económica sirve, sí, pues son comunistas, sí, pero la libertad económica, y lo que no dan es libertad política, que es un sistema de gobierno, es una forma legítima de gobierno. Uno está anclado en la libertad política, que no la hay, como no la hubo en Chile, pero ahí hubo libertad económica y Chile es el país más próspero de la América Latina, porque encontró esa forma de gobierno, una forma de gobierno que se permite a la libre empresa buscar la prosperidad. Y lo consiguió Chile y lo está consiguiendo de forma dramática China, en donde se permite negociar, se permite ganar, se permite ahorrar. Al ahorrar se forma un capitalismo y ves que nosotros somos comunistas, sí, pero no nos importa, es que nosotros tenemos las rigideces de Occidente, las rigideces democráticas. Es que nosotros en Occidente hemos llegado, nosotros luchamos mucho contra el comunismo, pero caímos pues en un capitalismo salvaje. No es satisfactorio para mi generación ese resultado. Caímos en una democracia salvaje, en donde lo que rige son
los electoreros que se apropian de los parlamentos, pues, como estamos viendo. Esa es una democracia salvaje. Y hemos prescindido de la espiritualidad completamente. Hemos caído en un laicismo, todo es laico, es un laicismo salvaje. Son 3 resultados malos de nuestro siglo. Valdría pena escribir algún libro sobre eso. Pero en China son pragmáticos, ellos no pertenecen al Occidente. Ellos tienen unas tradiciones muy profundas. El marxismo es antitradicionalista. Los chinos son tradicionalistas y están en lo que están. Y dicen, pero ustedes son demócratas. Sí, no sé. Pero entonces están permitiendo el capitalismo y ustedes son marxistas. Sí, no sé. Pero el hecho es que 1.200 millones de habitantes van a ser la potencia más importante por la libertad económica. Pues, haya o no haya democracia a la manera occidental. Esa paradoja se me hace más definida y más sorprendente, sabiendo, como es evidente, que Mao Zedong realizó en la China, en la Revolución China, el papel que en la Revolución Rusa cumplieron Lenin, Trotsky y Stalin. En la China, yo creo que Mao desarrolló un papel que comprendió la tarea que en Rusia habían llevado a cabo Lenin, Trotsky y Stalin. Mao solo fue el caudillo, el ideólogo, el jefe de las brigadas, el jefe del partido, el jefe militar y el creador del Estado comunista chino. Él lo que hizo fue creer en la utopía del no capitalismo. Y esa es su primera etapa de Mao, es eso. Quitar en China a los señores de la guerra, quitar la propiedad privada, hacer todo el Estado, hacerlo funcional, de manera que era la utopía que después se estrelló. El mismo caso. Es que lo que pasó con Stalin fue que no dejó prosperar la utopía, sino que la convirtió en un régimen policivo. Y Mao duró durante la larga marcha y unos años después sosteniendo la utopía del no capital. Y eso conquistó a un universo que es el universo chino. Después ya, naturalmente, como la utopía no está resultando practicable, cayeron en regímenes puramente policivos de la señora de Mao y todas esas revoluciones llamadas culturales. Esa es la explicación. ¿Por qué en América Latina, entre nosotros, vivimos la desventura de no haber logrado plasmar en esta época un sistema capaz de garantizarnos el progreso, la libertad y la justicia? Nosotros no tenemos ni siquiera una utopía revolucionaria en este momento de nuestra historia y de nuestro desarrollo político y económico. ¿Qué es lo que pasa con América Latina? ¿Por qué seguimos estando atrás? Los libros que analizan lo que va a ser el mundo en el siglo XXI casi no mencionan a América Latina. Le dan un papel de... No la mencionan en el Pacífico, no la mencionan en los bloques económicos, porque el bloque económico que pretendemos, lo único que pretendemos es el latinoamericano, que no tiene importancia. ¿Por qué no hablamos sobre América Latina y las repercusiones de estos fenómenos bueno, con mucho dentro gusto. de 8 días? No, me digo. Sí.